Vamos a empezar el curso técnico básico de la gama de productos AdPro. Vamos a empezar primero viendo un poco el hardware que vamos a tratar. Vamos a ver dentro de la parte de los equipos AdPro, vamos a ver el IFT Gateway, EFT, IFT y el IFT. Y como más hardware dentro de la gama tenemos los módulos de red local, los módulos Ethernet de entradas y salidas. Esta es la gama de los grabadores. Desde el punto de vista hardware son todos diferentes, pero desde el punto de vista software son todos iguales. Lo único que les diferencia uno de otros es la potencia, la cantidad de canales que pueden procesar simultáneamente. La forma de configurarlos, etcétera, es igual en todos ellos, como hemos visto antes. Estos serían los módulos de entradas y salidas que se utilizan para todos ellos para poder dar más entradas y salidas de gestión a los equipos. El de arriba a la izquierda es el módulo maestro, tiene 4 entradas y 4 salidas de relé, son las entradas supervisadas, tiene un conector RJ45 para las comunicaciones y una alimentación de 12 voltios en continua. La toma de red local es también PoE, por lo que podemos elegir cualquiera de las dos opciones para alimentarlo. El módulo esclavo es prácticamente igual, es un poco más estrecho porque no tiene ni alimentación ni toma de red local, porque lo que hace es que a través de estos conectores que tiene en la parte de abajo, en la parte del carril DIN, se van ensamblando unos con otros para poder adecuarlos a las necesidades, ¿no? Pues tenemos un maestro y un máximo de 3 esclavos. Y este conjunto de maestro y 3 esclavos lo podemos multiplicar por 8. En cuanto a los programas que vamos a utilizar, pues tenemos programas para la puesta en marcha, para la configuración de los equipos, también sirven para usuario, para técnico. Tenemos los softwares para el centro de control y la app para los smartphones. Estos serían los programas que se utilizan para la puesta en marcha. Todos ellos los tenéis en nuestra página web, en cada uno de los productos hardware, en su categoría. Ahí tenéis toda la documentación y todo el software listo para descargar. Arriba a la derecha tenemos el software NetFinder. Este software se utiliza para descubrir todos los dispositivos que haya en la red local de AdPro. Es capaz de descubrir y clasificar en función del color por el tipo de equipo, si es un IFT Gateway, si es un IFT o si es un EFT. Y además los módulos de entradas y salidas te los pone en color verde. Todos ellos, sea del tipo que sea, nos va a dar su información de qué versión tiene y qué dirección IP tienen configurada. Sin embargo, solo para los módulos de entradas y salidas en red local se nos activa el botón de asignar, que nos sirve para cambiarle la dirección IP del módulo. Esto es lo primero que haríamos siempre. Antes de configurar el grabador, tenemos que venir con este software, descubrir los módulos y cambiarles la IP para que coincida con la IP de la instalación que vamos a tener. A la parte de la izquierda tenéis el software AdPro IFT Gateway Commissioning Tool. Es un software muy sencillo y que está únicamente enfocado para los equipos AdPro IFT Gateway. Con este software vamos a poder registrarlos, activar las licencias, canjear las licencias, vamos a poder ponerle la IP, la hora e iniciar el proceso de configuración. Y en la parte de la derecha abajo tenemos el software, el Exchange Tool. Este es el software que nos permite gestionar y canjear todas las licencias para la gama de productos IFT. Para la nueva gama EFT vienen con las licencias precargadas y en caso de que sea necesario cambiarlas, tenéis que poneros en contacto con nuestro departamento de soporte para poder hacerlo, porque está justo a punto de salir el nuevo software Exchange Tool 2, que es específico para los equipos AdPro EFT. No os preocupéis, os ponéis en contacto con nosotros y os ayudamos a canjear e instalar todas las licencias.
Esto no aplica con las licencias que vienen, digamos, de regalo en promoción con el lanzamiento del EFT. Estas licencias viene dentro un papel donde os indica la forma que Honeywell os las canjeará. Es un procedimiento muy sencillo, básicamente os registráis dando una serie de datos y se os devuelve un fichero, el cual se instala en el equipo y ya le aparecen las licencias. En cuanto a los programas para la gestión y la configuración, tenemos el software cliente, el AdPro XO Client. Este software nos va a permitir hacer una gestión completa de vídeo directo, vídeo grabado y configuración del equipo. ¿De acuerdo? Si nos conectamos al equipo utilizando el interfaz web, únicamente necesitaremos un Internet Explorer para establecer la conexión, porque luego toda la gestión, todas las pantallas son exactamente iguales. Lo único que en la utilización del software AdPro XO Client te ofrece la ventaja de tener una pequeña lista de todos los equipos que tienes dados de alta y no tienes que andar metiendo usuarios, contraseñas o recordando la IP y el puerto donde estaban configurados. De forma que es el software recomendado para los técnicos. Aunque vamos a ver ahora algunas pantallas, luego sí que nos basaremos un poco en tocar el software más en directo. En cuanto a los programas para el centro de control y para las CRAs o gestión remota para los clientes, aparte del software AdPro y Trace para los dispositivos móviles, tenemos en la parte de arriba a la izquierda el software AdPro Video Manager, que es un software que está enfocado a la gestión de los equipos desde un centro de control. Vas a gestionar un número limitado de equipos, pero vas a poder poner cualquier número de cámaras haciendo un cuadrante, con hasta 4 ventanas diferentes de cuadrantes, limitada a la potencia del equipo para pintar todo el vídeo, porque el sistema te permite crear hasta 4 pantallas distintas y cada una con 36 cámaras diferentes que pueden venir de un grabador o de varios grabadores. A la izquierda hay un árbol en donde tú vas a poder ver todos los equipos que tienes dados de alta y vas a poder elegir ver todas sus cámaras o ir mezclando cámaras y hacerte el cuadrante a tu medida. Aquí en la parte de la derecha vamos a ver el software AdPro Video Central Platinum. Es el software cuya principal característica es que es capaz de recibir y tramitar las alarmas que manden los equipos AdPro. Nos permite hacer luego una gestión completa de todas estas alarmas, clasificarlas, buscarlas, hacer informes, reportes. Vamos a poder hacer también conexión a los equipos para ver vídeo vivo. Vamos a poder ver todas las cámaras en sus diferentes calidades. Vamos a poder crear nuestros cuadrantes para distribuir las cámaras en la imagen y estar vigilando varias simultáneamente. Vamos a poder activar los canales de audio. Vamos a poder mandar mensajes pregrabados de audio al altavoz de cualquier cámara. Vamos a poder hacer también una gestión completa de vídeo grabado. Vamos a poder buscar eventos, reproducir el vídeo en continuo o por alarmas. Vamos a poder reproducir automáticamente el vídeo sincronizando todas las cámaras que nosotros elijamos. E incluso vamos a poder exportar las secuencias de vídeo en alarma con un sistema especial que tiene AdPro y que nos permite exportar el vídeo de una o varias cámaras con el audio sincronizado de una o varias cámaras y luego todo ello encriptado y empaquetado en un fichero .exe que puede ser luego ejecutado en cualquier sistema Windows, de forma que todo lo que se exporte desde el sistema AdPro VCP está protegido de extremo a extremo y nos avisa en caso de manipulación, y además no es necesario la utilización de ningún tipo de reproductor ni nada por el estilo. En el propio .exe y sus ficheros añadidos ya va todo lo necesario para reproducirlo. En cuanto a la analítica, tenemos dos tipos de análisis diferentes, Intrusion Trace y Loiter Trace. Los vamos a ver ahora un poquito como introducción. Luego vamos a meternos en una parte en la que vamos a recomendar la instalación y la configuración física del entorno para luego ejecutar el análisis de vídeo, y luego veremos una configuración básica del sistema.
Dependiendo de las preguntas, si nos diera tiempo, podríamos ver algunas pinceladas de la configuración avanzada, aunque es muy poco lo que se avanza. Bueno, en cuanto a Intrusion Trace y Loiter Trace, bueno, pues hay una solución para cada problema. Tenemos que utilizar el análisis de vídeo para donde toque, el de intrusión para la protección perimetral, para la vigilancia de las zonas estériles, y Loiter Trace para proteger los edificios o las áreas del merodeo de personas no autorizadas. Cualquiera de los dos nos va a servir para interiores y exteriores. Con el Intrusion Trace podríamos hacer, mediante una configuración avanzada, una especie de merodeo, pero la configuración se nos iba a complicar un poco, de forma que siempre que queráis hacer merodeo, se recomienda que utilicéis la licencia de merodeo. Esta es la parte, bueno, ya hemos visto antes en la introducción de los productos, hemos estado viendo las características principales, nada más que añadir. Ahora lo veremos un poco más en detalle. Lo mismo para el merodeo. Y ahora vamos a empezar, antes de meternos a tocar el análisis de vídeo, el paso previo sería el tener la instalación correctamente ejecutada. Para ello es muy importante estos 4 puntos: la posición de las cámaras, la iluminación, la posición de la iluminación y que ésta sea uniforme. Y tenéis que tener en cuenta que el análisis de vídeo funciona tan bien como bien hecha esté la instalación. Esto en general aplica para todos los sistemas de análisis de vídeo, no aplica únicamente para el de Stralis, pero sí que es muy importante hacerlo bien. Siempre tenéis que tener en cuenta la visión de las cámaras. Hay que tener mucho cuidado con las zonas ciegas que te deja cada cámara. Por ejemplo, si tenemos una cámara de espectro visible con una óptica, pues por ejemplo de 2,8 a 12, lo normal es que con el análisis de vídeo lleguemos a detectar cuanto más lejos mejor. Con una cámara que nos esté facilitando imágenes a resolución CIF, que suele ser lo normal para el análisis de vídeo, y con la óptica fijada a 12 milímetros, es decir, lo más lejos posible, lo más cerrada, vamos a poder llegar a hacer análisis de vídeo hasta una distancia de 75 metros. A esa distancia vamos a ser todavía capaces de hacer una clasificación de los objetos, porque vamos a tener una cantidad de píxeles importante. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que una cámara con estas características instalada a 4 metros de altura nos va a generar una zona ciega bajo ella que va a poder llegar a ser de hasta unos 15 metros, ¿de acuerdo? Dependiendo del tamaño del sensor, de la resolución, de la inclinación de la cámara, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos genera 15 metros de ángulo ciego, ese ángulo ciego lo vamos a tener que cubrir con la cámara anterior. Esta cámara anterior tiene que ser capaz de cubrir su zona de detección más el ángulo ciego de la siguiente. De forma que si el máximo que vamos a poder llegar es tener una cobertura de 75 metros, si en el caso más desfavorable tenemos 15 metros de ángulo ciego, lo que deberíamos de tener en cuenta para el proyecto es que la distancia entre báculos debería de ser de 60 metros como máximo. Con esto nos aseguramos que cada cámara va a cubrir perfectamente su zona de vigilancia, sus 60 metros, más los 15 que pueda perder la siguiente. Esto también es importante tener en cuenta cuando las cámaras, en vez de estar puestas en línea, están puestas así en esquina, como veis aquí abajo. En este caso, lo que tenéis que tener en cuenta es que una cámara con resolución CIF, con una óptica de 12 milímetros y fijada a esos 12 milímetros que está cubriendo una distancia de 75 metros, a esos 75 metros el ancho de imagen es de 30 metros, de forma que tenemos que asegurarnos que por la orientación de la cámara cubramos todo nuestro ámbito de funcionamiento más el ángulo ciego, que serán 15 metros, de la siguiente cámara. Dado que cubrimos 30, lo vamos a cubrir más que de sobra teniendo la cámara bien posicionada. De forma que ya sea en línea o en esquina, vamos a estar cubriendo siempre lo que nos toca vigilar más el ángulo ciego de la siguiente cámara. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que en la instalación
están bueno, pues las casas o los objetos que nos impidan cubrir los ángulos ciegos. Aquí tenéis que tener mucho cuidado con esa característica, para que siempre, aunque haya una construcción por en medio, asegurarnos que desde una cámara vemos siempre el ángulo ciego de la siguiente. ¿De acuerdo? Normalmente, cuando es en línea, con tener un pasillo de vigilancia de unos 4 metros, 5 metros es más que suficiente para hacer una detección muy buena. En el caso de las esquinas, pues tenemos que asegurarnos de ver claramente esos 15 metros de ancho debajo de la siguiente cámara. Esto nos sirve tanto para las cámaras visibles como para las térmicas. En el caso de las térmicas ocurre exactamente lo mismo, a una resolución CIF y con una cierto tamaño de lente, pues llegaremos hasta una cierta distancia. Esta distancia siempre está marcada por la lente, por los datos que nos dé el fabricante, porque al final el análisis de vídeo lo que necesita es ver un cierto número de píxeles en destino como para poder clasificar adecuadamente ese objeto. Una cámara, por ejemplo, vamos a decir, de 8 milímetros, una cámara térmica que nos permite llegar hasta unos 80 metros, va a seguir viendo más allá y vamos a seguir viendo puntos calientes en movimiento a más de esa distancia, 100 metros a lo mejor. Lo que ocurre es que el tamaño del objeto es tan pequeño que ya no vamos a poder clasificarlo correctamente y no vamos a poder saber si es un humano, si es un vehículo o si es un animal. De forma que tenemos siempre que fijarnos en las limitaciones que nos da la cámara térmica, de a ver cuántos píxeles nos puede ofrecer a la distancia máxima. También existen, todos los fabricantes tienen una tabla de distancias que nos van a permitir hacer los proyectos en condiciones óptimas. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que aunque las cámaras térmicas parece magia porque ven de noche y ver también en condiciones de niebla o lluvia, pero solamente en condiciones de niebla o lluvia que no sea muy intensa, porque estas cámaras en esas condiciones también van a perder distancia de cobertura y en caso de niebla intensa y lluvia intensa pueden llegar a perder entre un 10 o un 15% de distancia efectiva de detección. De forma que hay que también tener mucho cuidado a la hora de planificar el proyecto. Desde Visiotech, desde el departamento de proyectos, siempre estamos también a través de nuestra red comercial para echaros una mano en cualquier proyecto que necesitéis y que os pueda plantear cualquier tipo de duda. Vale, ¿cómo vamos a poner las cámaras? ¿Cómo las vamos a hacer? Pues os decía antes, cuanto mejor sea la instalación, mejor será la detección. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que detectar objetos, tenemos que discriminarlos basados en altura, tenemos que ser suficientemente sensibles para detectar los objetos con bajo contraste, tenemos que tener unas buenas imágenes tanto de noche como con lluvia, tenemos que tener imágenes claras en todo el momento, en las 24 horas del día, amanecer, anochecer, en el mediodía o en la medianoche. Y además tenemos también que tener cuidado de que se monten adecuadamente en los báculos. Las cámaras hay que montarlas lo suficientemente altas como para ver a los objetos claramente, que se acerquen y se alejen de la cámara. Las tenemos que poner lo suficientemente bajas para conseguir el efecto contrario, para poder calcular los tamaños. Tienen que tener la suficiente sensibilidad como para detectar los objetos con bajo contraste. Entonces hay que tener cuidado con las sombras y la vegetación que se mueva dentro de la escena. Vamos a tener configuración para hacer que esto nos impacte poco, pero para hacer que nos impacte lo menos posible. Para tener las imágenes claras de noche, lo que está claro es que no pueden estar apuntando a luces brillantes, porque si no las cámaras no van a estar conmutando adecuadamente de día a noche. Desde luego tampoco tiene sentido estar apuntando al cielo, porque en un sistema de análisis de vídeo perimetral lo que nos interesa es ver el perímetro. Cuanta más imagen tengamos de cielo, más zona ciega debajo de la cámara tenemos, y eso no es lo que nos interesa. Un poco el resumen lo podríamos ver en esta imagen. No puede ser la imagen muy baja. Imaginaros que ponemos una cámara que esté a una altura de 2 metros o 1,5 metros. No es que el sistema no vaya a funcionar, va a funcionar y va a hacer detección. El problema es que le va a costar saber en qué punto está el objeto. Es el mismo efecto que si estáis, por ejemplo, en una carretera, estáis mirando hacia el horizonte y de repente aparece un camión.
Cuando tú estás mirando, el camión lo ves como un puntito y de repente ese puntito se va haciendo más grande, es decir, calculas muy bien el tamaño, pero lo que no calculas muy bien es la posición. Te parece que el punto está siempre en el mismo sitio y el camión se desplaza 1 kilómetro y es que está prácticamente en el mismo lado. Lo que pasa es que se ha hecho más grande, pero digamos que sus pies están prácticamente en el mismo lado. De forma que me cuesta, cuando la cámara está muy baja, calcular la posición, aunque sí calculo muy bien el tamaño. Es el efecto contrario cuando pones la cámara muy alta. Si pones una cámara a 10 metros picada hacia abajo, tú vas a ver perfectamente a los objetos moverse, vas a saber si están cerca o si están lejos, más a la derecha, más a la izquierda. Su posición la calculas perfectamente. Lo que ocurre es que todos los objetos vistos desde arriba, pues van a parecer que tienen el mismo tamaño. Una persona adulta, un niño, un perro, todos vistos desde arriba, cuando se les pone el sistema el cuadradito verde para delimitar ese objeto, pues el cuadrado verde va a tener las mismas dimensiones. Va a ser muy complicado el calcular el tamaño y discriminar en alarmas por tamaño. Al final, pues la solución es buscar pues, un término medio. ¿Cuál es la recomendación de los fabricantes? Pues mira, que las cámaras se instalen entre 4 y 5 metros. Esa es una altura razonable para hacer una buena discriminación por posición y una buena discriminación del tamaño. En cuanto a las hojas y las sombras moviéndose, en sí mismo las sombras no dan problema, porque las sombras no se mueven, por lo que pasan a formar parte del fondo. El problema es cuando el viento mueve el árbol y entonces la sombra se mueve. Porque todos los sistemas de análisis de vídeo al final lo que hacen es que localizan los objetos en la secuencia porque ven un objeto que tiene un contraste. Y cuando ese objeto tiene un contraste, se categoriza como si fuera un objeto, le pongo el cuadrado verde y empiezo a hacer cosas con él. De forma que ahí puedo tener falsas alarmas. Lo que hay que hacer es hacer que la zona de detección no caiga en estas zonas. Y si es imprescindible, porque precisamente esa es la zona de la vigilancia, lo que tenemos que hacer es tocar algunos parámetros para minimizar en la medida de lo posible ese efecto. ¿Y qué pasa con las luces brillantes? Pues esto es otro problema que tenemos con las cámaras visibles. Si tenéis una cámara día-noche que está enfocada hacia una zona donde hay luces y farolas que por la noche van a estar encendidas, la cámara va a medir la luz en esa zona y va a quedarse en modo día porque va a suponer que tiene suficiente iluminación, de forma que no conmuto a modo noche. Sin embargo, los infrarrojos sí que van a ver que hay poca luz y van a pasar a modo noche, de forma que tenemos una cámara en modo día con unos infrarrojos encendidos. Eso no nos vale para nada, no vamos a ver nada. Si acaso a lo lejos vamos a poder ver la escena porque va a estar iluminada por esa luz externa, pero en el medio plano y en el plano corto no vamos a ver absolutamente nada, va a estar todo oscuro. Con el cielo, el sol y la luna nos pasan cosas parecidas. Estamos apuntando hacia un sitio que no merece la pena vigilar. Estamos viendo del horizonte hacia arriba. A ver, en un sistema de protección perimetral, lo que queremos es proteger el perímetro, proteger el suelo, no el cielo. No tiene sentido que la cámara esté apuntada hacia arriba. Lo que tenemos que hacer es apuntar la cámara hacia abajo. Simplemente con que veamos en la distancia máxima de cobertura, con que estemos cogiendo, pues imaginaros si hay una valla de 4 metros de alto virtual, pues que esté un poquito por encima, que pillemos pues como 4 o 5 metros de altura. Con esto es más que suficiente, no necesitamos más. Y la ventaja de que la cámara esté picada, alineada hacia abajo, es que el ángulo ciego debajo de la cámara es menor, por lo tanto es mucho más efectivo. Al final, pues combinando un poco todas estas recomendaciones, lo que tenemos que hacer es que la cámara tenga una buena percepción de tamaño, de distancia, que no haya luces que nos estén molestando, que captemos el fondo. Y lo más importante, en el análisis de vídeo, tanto con térmicas como con visibles, lo que importa es vigilar el perímetro. Tenemos que estar con las cámaras vigilando nuestro perímetro. Las cámaras en análisis de vídeo dejan de ser cámaras para convertirse en sensores. Si son sensores, tienen que estar apuntando hacia el sitio donde tienen que medir. Es muy mala práctica el coger la cámara, abrirle el campo de visión y que, ya que está mirando en el perímetro, que también pille parte de la propiedad o incluso la casa. Eso no es bueno, puesto que si abrimos el campo de visión
y queremos seguir haciendo detección a 75 metros de distancia, a esa distancia un humano es una cosa muy chiquitita. La cámara apenas le va a ver, hay muy poquitos píxeles en destino, de forma que el análisis no va a funcionar correctamente. Únicamente cuando el objeto se acerque, cuando esté a mitad de camino, es cuando entonces habrá los suficientes píxeles como para hacer detección, pero ya es tarde, porque ya hemos perdido la mitad de nuestro perímetro sin vigilar. Lo que hay que hacer siempre es cerrar el zoom y vigilar y detectar adecuadamente en el punto más alejado. El inconveniente que surge es que entonces tenemos el ángulo ciego, pero no tenemos que preocuparnos por el ángulo ciego de cada cámara, porque de eso ya se ocupará la cámara anterior. Siempre las cámaras tienen que estar haciendo la detección correcta a su máxima distancia de cobertura. En caso en que la propiedad diga, ya que tenemos el grabador y ya que tenemos cámaras, quiero que también se vea mi casa, siempre podemos optar por añadir cámaras que utilicen canales IP, pero que no consuman canal de análisis. Esto es un coste muy pequeño, el análisis se centra a lo que se tiene que centrar y el cliente va a tener sus cámaras de contexto para lo que quiera tener, para su DVR. Por eso es muy importante siempre tener en la mente que los sistemas de Stralis son sistemas de análisis de vídeo y son DVRs. Aquí tenéis pues el por qué es clave lo de la elección de la lente correcta. A 75 metros de distancia, en ese rango nominal, la cámara me va a dar 30 metros aproximadamente de anchura del campo de visión. Esta anchura depende de la lente, del tamaño del sensor y de la altura de la instalación. ¿De acuerdo? Nunca más de 30 metros es recomendable hacer esa detección, puesto que eso supone que si con más de 30 metros una persona va a tener muy poquitos píxeles y apenas vamos a poder hacer detección ahí. La forma más fácil de ver si lo estamos haciendo bien o mal es que cuando tengamos el análisis de vídeo configurado, si alguien se mueve en esa distancia máxima, podemos ver si se le pone un cuadrado verde alrededor del objeto o no. Si no se le pone un cuadrado verde, es un problema de distancia o de sensibilidad. Si la cámara está metida a un zoom de media distancia, pero queremos detectar a 75 metros, ese va a ser el problema. Hay que meter más zoom. E intentar corregirlo aumentando la sensibilidad no es una buena práctica, porque si bien nos va a funcionar en ese momento, el problema es que al aumentar la sensibilidad también aumentamos la probabilidad de que salten falsas alarmas. Tener siempre en cuenta también con las cámaras visibles los problemas que se pueden dar con la lluvia y con la niebla. Con la niebla no vamos a ver nada y si es muy intensa la lluvia, pues tampoco. Incluso intensa la lluvia y la niebla le afectan a las cámaras térmicas, así que imaginaros a las visibles. Hay que tener cuidado con la posición de la cámara y con el foco de infrarrojos. Sobre todo porque la luz reflejada por la lluvia, por la nieve, en los insectos, las telas de araña, pues te van a causar falsas alarmas. Nunca se recomiendan las cámaras con infrarrojos incluidas, porque te pueden dar unos reflejos en caso de lluvia bastante grandes. Ya no te digo de los insectos, simplemente las gotas de lluvia captando pega el infrarrojo y entonces te genera falsas alarmas. Por supuesto, las cámaras domo es que no se recomiendan porque te generan unos reflejos internos que son también pues potenciales focos de falsas alarmas, y además es que se acumulan las gotas de lluvia en esa cúpula y lo mismo, esa gota de lluvia con el reflejo de las luces externas pues te genera unos artefactos visuales que acaban tirando falsas alarmas. Entonces, para utilizar siempre, para tener los mejores resultados con el análisis de vídeo, siempre hay que utilizar cámaras con carcasa o cámaras bullet, desactivar los infrarrojos incluidos en la cámara e instalar el foco de luz. Aquí ponemos a 2 metros por debajo. Realmente a partir de medio metro ya está bien, ¿vale? Esa es la recomendación. Todas las cámaras Safire que tenemos visibles, todas tienen la opción de desactivar el foco infrarrojo incluido. De forma que esto es lo primero que tenéis que hacer siempre en la instalación. Desactivar el foco de infrarrojo y poner el foco de infrarrojo aparte, separado de la cámara. La explicación es esta, es muy clarita. Es que si tú tienes el foco de infrarrojo en la lente, todos los insectos que vienen volando por el suelo suben hacia ese calor que genera ese foco infrarrojo, se meten por delante de la cámara y nos generan las alarmas.
Si nosotros separamos y ponemos la luz dedicada debajo de la cámara, los insectos van a sentirse igualmente atraídos por la luz, pero siempre se van a quedar por debajo de la óptica de la cámara y entonces no nos van a generar esas falsas alarmas. Que os lo voy a enseñar. Esta es en una cámara que tiene el infrarrojo incluido. Entonces, fijaros lo que ocurre. La tela de araña, el insecto, todos se ponen por delante, se acaban detectando y acaban generando esas alarmas. Y al final esto, el problema es que transmites a la CRA pues con todos los problemas que eso genera. Lo mismo cuando tienes lluvia. Una cámara con infrarrojos, con la... incluidos en zonas de lluvia, podéis ver cómo el infrarrojo está pegando en las gotas que están cayendo y al final, en un momento determinado, si la lluvia es muy intensa, pues puede el sistema de análisis de vídeo empezar a confundir esas gotas de lluvia potenciadas por el infrarrojo como objetos que están justo encima de la imagen. Vamos a pasar un poco para que veáis, hay un momento en el que empiezan a saltar alarmas por todos los sitios. Ahí la tenéis, ¿veis? Se ha generado, eso se ha creído que es un objeto con un cierto tamaño dentro de una cierta posición y directamente es alarma. Una solución es cuando se utilizan cámaras con un muy buen rendimiento óptico y la iluminación es dedicada. ¿Vale? Además, si os dais cuenta ahora ya, la iluminación infrarroja no está concentrada en un punto, sino que está iluminando toda la escena de forma uniforme. Esto está captado exactamente en el mismo momento y en la misma zona que con la cámara anterior, pero aquí veis que es muy difícil ver la lluvia porque ya no está impactando. Y aunque la lluvia es igual de intensa, ni siquiera me genera detecciones, ni en verde por objetos, ni alarmas en rojo. Entonces es muy importante que la iluminación sea la adecuada. Otra cuestión a tener en cuenta es la orientación correcta de la cámara, ¿no? Pues para evitar estos reflejos, sobre todo los reflejos que pegan en la óptica de la lente y entonces genera artefactos ópticos. En sí mismo la luz de los coches no genera alarmas, puesto que nuestro sistema de análisis de vídeo tiene un filtro de luces de coches y entonces lo que es la luz no genera problemas. Puede generar problemas los brillos, los reflejos y las sombras en la instalación. De forma que esta cámara está apuntando hacia la carretera y no es lo óptimo, porque podemos tener problemas. Lo que tenemos que hacer es evitar este tipo de situaciones, porque si realmente lo que queremos es controlar el perímetro, lo que hay que hacer es orientar la cámara adecuadamente. Tenemos que poner la cámara cerca del perímetro, apuntando hacia adentro y, si fuera necesario, incluso ponerle algún tipo de visera a la óptica para evitar estos reflejos. Porque recordad, lo importante es la detección, la visión, el control del perímetro. En cuanto al otro problema que hablábamos, de la iluminación día-noche, de no poner la cámara hacia las zonas que están iluminadas al fondo, pues este es el típico caso. Aquí la cámara ve que al fondo tiene luz suficiente y entonces la cámara se queda en modo día. Entonces, como estoy en modo día, aunque se enciendan los infrarrojos, el problema es que yo no soy sensible a los infrarrojos y como no lo soy, no los veo. Y toda esta parte, desde más o menos la mitad de la imagen hasta la cámara, está en penumbra, está casi en total oscuridad. Por aquí, si se moviera cualquier objeto, el contraste no sería suficiente y no lo detectaríamos y, por supuesto, no daríamos alarmas. Entonces, incluso en algunos casos, en algunos entornos, es recomendable poner la cámara directamente en modo noche. Ni siquiera que esté conmutando día-noche. Se pone directamente en modo noche, que nos va a funcionar perfectamente para la detección, tanto de día como de noche. Lo de la luz incluida, ya os he enseñado incluso un vídeo. Esta imagen es también muy importante, que los focos no solamente no sea de la cámara, sino que el foco que usemos no esté proyectando en un punto en concreto. Porque si se proyecta en un punto en concreto, el problema que hay es que los alrededores y desde la mitad hasta el final no se ven adecuadamente. Entonces siempre tenemos que utilizar una luz dedicada y que sea uniforme en todo el campo de visión. Antiguamente los focos que tenían este cometido eran muy caros, pero a día de hoy tenemos soluciones muy económicas para poder cubrir cualquier detección. Tenemos focos infrarrojos que cubren desde corta distancia con 60 grados de apertura, por ejemplo, hasta distancias más largas de 100 metros con 30 grados de apertura, por ejemplo.
Esto sería lo más importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer la instalación previa, a la hora de situar las cámaras, de poner la iluminación, los báculos, etcétera. En cuanto a los equipos, para la configuración y la puesta en marcha del sistema, tenemos que seguir pues 3 grandes pasos. Primero, hacer toda la gestión de licencias para que el equipo tenga las licencias instaladas y las pueda utilizar. Segundo, configurar los parámetros del grabador, del dispositivo como tal, para sus comunicaciones, su conexión con las cámaras, y luego configurar el análisis de vídeo adecuadamente para que haga lo que realmente queremos que haga. Para el tema de los AdPro IFT Gateway, como os decía, lo que tenemos que hacer es utilizar el AdPro IFT Gateway Commissioning Tool. Es un sistema que nos va a permitir gestionar el equipo tanto por la puesta en marcha con la IP adecuada, la fecha y la hora, registrar el equipo, poner las licencias. Es muy sencillito de manejar. Aunque aquí lo veis en inglés, pero detecta automáticamente el idioma del ordenador donde se ejecuta y en el caso de español está perfectamente traducido al español, por lo que lo único que hay que hacer es leer el texto y seguir las instrucciones y darle a los botones. Es tremendamente sencillo. Está pensado, como os digo, para poner en marcha el equipo en un tiempo mínimo. Primero hay una parte donde vamos a descubrir los equipos. Cuando los descubre, nos da la opción de cambiarle la dirección IP. Incluso si el equipo tiene varias direcciones IP, nuestro equipo desde el que ejecutamos el software, nos permite elegir de dónde es el rango de los dos. Se lo ponemos. Nos verifica que la fecha y la hora sea la correcta del equipo y luego nos guía para que nos hagamos login en nuestra cuenta del servidor Exchange en la nube con nuestro usuario y nuestra contraseña. Si no tuviéramos esta cuenta creada, él automáticamente nos va a redirigir a la página web donde se nos va a registrar esta cuenta. Sería nuestra dirección www.extralisecurity.com y ahí nos daríamos de alta como partners y rellenaríamos el formulario. Al final, esta cuenta de usuario lo que nos sirve es el usuario y la contraseña, porque a la vez que luego podremos volver a esta página para poder acceder a documentación o software que nos pueda hacer falta, lo que nos hace es que nos crea nuestro almacén virtual en la nube y nuestro punto de gestión de todas las licencias. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho login, aquí lo podéis ver porque arriba nos aparece el usuario con el que ya hemos hecho login en la cuenta, pues nos permite registrar el equipo. El hecho de registrar el equipo es simplemente ver que es un equipo válido y le activamos los canales IP para que el equipo ya empiece a funcionar. Una vez que esto ya está hecho, el siguiente paso es activar las licencias. Aquí en esta pantalla veis que nos está diciendo que, oye, es que en tu almacén no tienes ninguna licencia, así que por favor canjea algún crédito para que te aparezcan las licencias. Canjearíamos el crédito que hemos comprado. Todas las licencias de análisis de vídeo de Stralis siempre vienen en un sobre. Se abre este sobre y viene ese crédito, ese token, que es un número muy largo de mezcla de números y letras. Cogemos ese número, lo vamos metiendo aquí, respetando mayúsculas y guiones, y al final nos acaba diciendo el mensaje de que este crédito que me has canjeado equivale a tantos canales de análisis de vídeo de este tipo, y ya está. En este caso hemos canjeado el paquete de analítica del IFT Gateway. Nos dice que ya tenemos una licencia en nuestro almacén y si la queremos activar y aplicar, pues simplemente le damos al más. Nos dice que si la queremos activar, que esta acción no se puede deshacer, le decimos que sí y ya está. Y ya nos mete los 4 canales de análisis de vídeo en nuestro IFT Gateway. A partir de ahí elegimos para cada una de las licencias el tipo que queramos, si es Loiter Trace o si es Intrusion Trace, se aplican y listo. Esta parte de decirle de qué tipo es, se puede cambiar siempre que se quiera. Siempre podemos volver a este software, volver a conectarnos a un equipo y cambiarle. Si hoy le hemos puesto al cliente 4 canales de Intrusion Trace, pero mañana vemos que es más interesante que una de ellas sea de Loiter Trace, entramos aquí, la cambiamos y listo. Luego ya para la parte de la configuración, el sistema lo que nos permite es descargarnos el software AdPro XO Client si no le tenemos. Si le tenemos, directamente lo ejecutamos
y listo, nos ponemos a configurar el equipo. En el caso de los equipos EFT o IFT, lo que tenemos que hacer es primero conectarnos al equipo para cambiarle la configuración de la IP de fábrica, que por defecto es la 10.0.0.10. Nos conectaríamos, cambiaríamos la IP de nuestro equipo, de nuestro portátil, nos pondríamos en este rango, nos conectaríamos al equipo, se la cambiaríamos y una vez que ya esté en el rango, pasaríamos a coger el software Exchange, conectarnos a esa unidad. Aquí arriba hay una parte en la que haríamos login con nuestra cuenta de Exchange y ya pasaríamos a hacer la gestión de las licencias. ¿De acuerdo? La forma de crear la ficha es muy sencilla. Únicamente tenemos que decir el tipo de equipo, el nombre, la IP, el puerto, usuario y contraseña. Los puertos por defecto que traen los equipos siempre necesita dos, son dos puertos TCP, uno para control y otro para vídeo. El puerto de control por defecto es el 2000 y el de vídeo el 554. El usuario por defecto es el 0 y la contraseña es 666777. Con estos datos le creamos la ficha al equipo, nos conectamos a él y gestionamos la licencia. Lo primero, si no tenemos en nuestro almacén, en la parte de licencias, hay una opción que es canjear el crédito, igual que lo teníamos con el otro AdPro-IFT Gateway Commissioning Tool. Le meteríamos toda esa combinación de letras y números y estableceríamos conexión con el equipo. ¿Vale? En la parte de equipos nos conectamos de la lista que tenemos a los que queramos. Aquí veis dos. Simplemente con doble clic, una vez creada la ficha, nos conectamos y lo que él nos dice es qué dirección, qué identificación de hardware tiene, la versión, y tenemos 4 pestañas para la gestión del equipo. Nos interesa la primera, que es el resumen, y la segunda, que es licencias, que es esta de aquí de la derecha. En esta pestaña de licencias tenemos información de dos cosas. En la derecha, de las licencias instaladas en el equipo, y en la izquierda, las licencias disponibles y sin utilizar en nuestra nube de licencias, en nuestro servidor Exchange, para que desde el almacén se las instalemos a los equipos o incluso desde los equipos las retiremos y las volvamos a pasar al almacén. Es un procedimiento muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es elegir las licencias que queremos, darle al botón instalar que nos aparece aquí a la derecha y nos aparecerán instaladas en la parte del equipo. Nos las retira de las libres del almacén. Y al revés, si queremos retirarlas de los equipos porque están instaladas pero no tienen uso, no las usamos en esta unidad y se la queremos poner a otra sin tener que comprar nuevas, hay un botón que aparece que pone revocar, le damos al botón revocar y nos las quita del equipo, pasando de nuevo a estar disponibles en el almacén. Y de nuevo se las podríamos pasar a cualquier otro equipo disponible. Y listo. Con esto ya tendríamos toda la gestión de los equipos y de las licencias, y cada equipo tiene las licencias que toquen. En el caso de IFT Gateway, por el hecho de registrarle, ya se habilitan las 4 conexiones de canal IP de vídeo. En el caso de los IFT y de los EFT, lo que tenemos que hacer es, igual que se activan las licencias de conexión de Intrusion Trace y de Loiter Trace, tenemos que ponerle también las licencias de los canales IP. Los hardwares tienen una potencia determinada, pero no siempre vienen con todas las licencias de esa potencia, para que podamos diseñar el equipo con los requisitos que realmente queremos utilizar en el cliente final. Vaya, comprar solo lo que necesitemos, nunca de más. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos todas las licencias instaladas, sería el momento de conectarnos al equipo para empezar a configurarle. Bueno, ahora aquí en la presentación, pues un poco a modo de índice de agenda para no perdernos, tenemos toda la presentación. Si no os importa, lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar a un equipo y lo vamos a ver contra ese equipo. Este sería el software AdPro XO Client. Es un equipo que lo que nos permite es dar de alta, crear una ficha para la unidad a la que nos queremos conectar, indicándole un nombre, el nombre que queramos, es descriptivo, una dirección IP,
los puertos de ese equipo, como os decía, estos son los que vienen por defecto. El tipo de conexión normalmente será TCP/IP, usuario y contraseña. El usuario podemos utilizar tanto el ID numérico del usuario como el nombre del usuario. Es decir, podemos usar el número 0 o podemos usar la palabra administrator, por ejemplo. Cualquiera de las dos cosas se aceptan. En cuanto a la contraseña, por defecto de todos los usuarios que se crean, es 666777, pero como medida de ciberseguridad añadida, esto nos va a funcionar solo para la primera conexión. En el momento con el que nos conectamos al equipo, va a detectar que el equipo tiene el password por defecto y nos va a permitir, mejor dicho, nos va a obligar a cambiar ese password tan leve por un password más seguro, más robusto, con combinación de al menos una mayúscula, al menos una minúscula y al menos un número y una longitud de 8 caracteres. Bueno, pues se lo ponemos y nos conectamos al equipo. Vamos a ver, por ejemplo, la conexión a este equipo. Se nos abre el software y el primer paso que tenemos que hacer, una vez que ya tenemos las licencias instaladas, lo cual vamos a ver, porque si elegimos aquí arriba el acerca de, vamos a ver toda la información del equipo, pues arriba vamos a poder ver la versión de nuestro software cliente, la versión de la máquina del servidor instalada, el tiempo que llevamos conectados o las licencias que tenemos instaladas. Como os decía al principio y os he repetido varias veces, todo el software es igual para todos los equipos y únicamente cambia las potencias máximas. Aquí abajo podéis ver la información del sistema y las licencias que cambian un poco entre los equipos EFT y los equipos IFT. Cambia un poco la denominación, aunque luego todo lo demás es igual. Aquí veis que esto es un equipo EFT. Creo que es la primera vez que vais a poder ver un equipo EFT funcionando. Con toda su información de hardware, identificación, número de licencias instaladas, tipo del modelo y de la placa base, el número de canales soportados o los discos duros que tiene instalado el equipo, ¿vale? Es una información que nos viene muy bien de hardware cuando necesitáis soporte técnico. A nuestro SAT le podéis dar aquí al botón Clipboard, toda esta información se copia en el portapapeles y si utilizamos el bloc de notas, podemos copiar toda esta información y transmitirla por correo electrónico. Es muy efectivo y les ayuda mucho. Como os decía, aquí en el medio vamos a poder ver las licencias que tenemos en el sistema. Vamos a poder ver los canales de análisis de vídeo y de qué tipo, y un poquito más a la derecha veremos qué cámaras lo están utilizando. Vamos a poder ver cuántos canales tenemos de IP. Cada paquete son 8 canales IP. Vamos a ver qué tipo de licencias adicionales, como por ejemplo la licencia para la conexión con la red de los cañones, de los detectores pasivos de infrarrojos AdPro-ProE. Y vamos a poder ver que también tenemos la licencia para envío de alarmas a los terminales móviles. ¿De acuerdo? Tanto la del sistema AdPro-ProPeer como la del eTrace vienen incluidas siempre en el equipo. ¿De acuerdo? Únicamente nos tendríamos que añadir las de análisis de vídeo, las que vayamos a necesitar, y las de los canales IP más allá de esas 8 que vienen por defecto, si es que se necesitan. Bien, pues lo primero que tendríamos que hacer, entramos en la parte de sistema, un aviso de que este es un equipo que funciona en modo balanceado, simplemente le dais a aceptar y seguimos. Como digo, la primera parte, el orden sería primero dar de alta las cámaras. Bueno, realmente lo primero es configurar la dirección IP, que ya lo hemos hecho en el paso previo, pero lo podemos repetir aquí. Entraríamos en esta primera opción Ethernet y aquí tenemos la información básica de configuración, al igual que cualquier otro NVR. ¿Qué puertos vamos a utilizar para el servidor web, para el puerto RTSP de vídeo, para el puerto de control? El resto de los puertos no son necesarios, simplemente son informativos. La base es puerto de control y puerto RTSP. Estos son los que tenéis que aseguraros de que para la conexión por Internet estén abiertos en el router y redirigidos a este equipo. Este equipo tiene esta IP con esta máscara y con esta puerta de enlace. Nada que no sepáis, igual que otros grabadores. Esta sería la configuración básica.
Hay un modo avanzado para poner en marcha el servidor de IP dinámica, un firewall, pero son ya, bueno, pues funciones más avanzadas. Lo básico sería esto, tener en primer lugar conexión con el grabador. El siguiente punto sería dar de alta las entradas de vídeo que vayamos a utilizar. Y es muy sencillo. Vamos a irnos a una, por ejemplo, que tengamos sin utilizar y nos aparecería un menú pues, de este estilo, en donde tenemos primero la información de los canales que nos quedan restantes, que tenemos registrados en el sistema. Hay muchas veces que no nos damos cuenta, no nos queda ningún canal restante, damos de alta todos los datos de conexión con la cámara y cuando le vamos a dar a activar no está el botón. Esto es porque no nos quedan licencias IP. ¿De acuerdo? Aquí como información nos dice que nos quedan todavía pues 5 canales. Como tenemos dados de alta 3, pues nos salen estas 5. Lo que tenemos que hacer lo primero es elegir qué fabricante vamos a utilizar. Básicamente vamos a utilizar drivers genérico para la conexión con grabadores, drivers por fabricante, como puede ser Hikvision, y luego drivers más estándares, como puede ser el OnVIF Perfil S, que nos permite elegir entre OnVIF S y OnVIF S OnVIF T. Se recomienda OnVIF S OnVIF T porque la integración con las entradas y salidas y el audio de las cámaras se ha mejorado muchísimo. De forma que elegiríamos, pues vamos a ver, por ejemplo, a dar de alta, vamos a intentar dar de alta una cámara Safire. Diríamos OnVIF Perfil S o T, rellenaríamos la dirección IP, puerto RTSP y puerto HTTP de la cámara, el usuario y la contraseña de conexión con la cámara. ¿De acuerdo? Si la cámara tiene H265, le podemos marcar aquí que lo utilice si está disponible. Y lo más importante, si es una cámara térmica, no se nos puede olvidar marcar y verificar luego que se active correctamente la cámara como que es una cámara térmica. ¿De acuerdo? Si no tenemos claro qué IP tienen las cámaras, tenemos aquí a la derecha un botón con una herramienta que nos va a buscar en nuestra red local todas las cámaras OnVIF que estén respondiendo al descubrimiento. De forma que las vamos a ver aquí, ordenadas por nombre o por IP. Si las tenemos en color así azul, es que las podemos utilizar. Si las tenemos en gris, es que esa cámara ya está dada de alta en el sistema y entonces no es necesario que la demos. ¿De acuerdo? Podemos filtrar, como os digo, dando aquí por cámara o dando aquí por IP, lo que nos sea más cómodo. Bueno, una vez que elegimos una y le decimos que utilice esa dirección IP, vamos a utilizar, por ejemplo, esta, que la vamos a desactivar. Como os decía, rellenamos todos los datos y le marcamos si es térmica, que es este caso. Y le damos a activar. En este momento es cuando se pone a hablar con la cámara y están intercambiando información sobre qué entradas y salidas de relé tenemos disponibles, si la cámara tiene audio o no, o qué streamings de vídeo, tanto en el principal como en el secundario, tiene disponible. Siempre la cámara va a elegir el streaming secundario para conectarse y activar una resolución CIF para hacer el análisis de vídeo. Esta es la resolución de la analítica. ¿De acuerdo? Aquí nos fijamos arriba que esté marcado la parte térmica. Si está marcada la parte térmica, se aplican una serie de filtros para la mejora de la imagen que nos va a hacer que la cámara detecte mucho mejor. Además, aquí tenemos la información sobre la marca y modelo de la cámara y la IP con la que estamos hablando. Luego tenemos varios parámetros para utilizar, como son, ya que estamos hablando con la cámara por el streaming de analítica, cuál es la calidad del evento y la calidad de la grabación en continuo prealarma y postalarma que utilizaremos. Si os dais cuenta, solo me deja cambiar la calidad del evento, no me deja tocar la de la continua, porque esta cámara es una cámara que solo tiene 2 streamings. Uno le utilizamos y está fijo para la analítica y el otro lo podemos elegir para el evento. Si le damos clic aquí, lo que nos va a permitir es decirle cuántas imágenes por segundo, qué resolución y qué calidad queremos utilizar. Y esta resolución es la que ha hablado con la cámara y le ha dado
todas las opciones que tiene. En este caso es una cámara térmica y en el streaming principal únicamente tiene una resolución 704 por 576. Bueno, pues es la que utilizaríamos para grabar los eventos de alarma. Si la cámara tuviera otro streaming más, tendríamos el de analítica, el de evento y podríamos utilizar otro para la grabación en continuo. Como en este caso no lo tenemos, lo que hace el sistema es que automáticamente elige la resolución de la analítica para la grabación en continuo. Sin embargo, puede haber clientes que te digan, bueno, es que yo ya que tengo una cámara que me da más calidad, la grabación en continuo la quiero hacer a la máxima calidad. Mientras que tengamos disco duro disponible, pues lo podríamos hacer únicamente marcando aquí abajo esta opción de utilizar siempre la calidad del evento para la grabación en continuo. Simplemente lo marcamos y si veis aquí, pues se acaba de cambiar. Y ahora el sistema nos está diciendo que para la grabación en continuo va a utilizar esta configuración y que para la grabación en evento va a usar pues también esta configuración. La diferencia es que el continuo no se marcará más que una grabación continua en naranja y para la grabación de los eventos haré unas marcas rojas cuando haya eventos que me faciliten la localización de las alarmas. Pues esto simplemente depende de lo que queramos hacer, una cosa o la otra. Lo elegimos y listo. Cuando acabamos le damos guardar. Aquí tenemos otros dos parámetros. Uno es qué resolución queremos utilizar cuando nos conectemos por defecto a ver vídeo vivo de esta cámara, porque tenemos dos streaming, como hemos visto. Tenemos este, el de la analítica, pero tenemos también este del evento. Pues cuando el equipo nos conectamos a una cámara, esta conexión por defecto, ¿cómo debe de hacerse? ¿Con cuál de los dos streamings? Pues por defecto aquí veis que se ha conectado a la resolución CIF 5 imágenes por segundo. Si nosotros cambiáramos este parámetro y le decimos no, cuando tú te conectes a ver vídeo de esta cámara, quiero que automáticamente le pongas el streaming de alta definición. Le damos guardar y cuando nos conectáramos a esta cámara a ver vídeo en directo, lo que haría sería mostrarnos directamente el streaming, en este caso aquí lo veis abajo, 4 CIF 18 imágenes por segundo, que es lo que le tenemos configurado. Es simplemente a efectos de visuales y lo que más nos convenga o lo que menos nos convenga. Esto en las cámaras visibles, por ejemplo, podía ser de incluso megapíxeles. ¿De acuerdo? Aquí en esta cámara térmica. Pero si tenemos, por ejemplo, una cámara Safire visible, en la parte de la calidad del evento podemos elegir hasta Full HD. Pues aquí lo mismo, aquí podemos decirle que en vez de esa resolución pequeña, que nos dé la resolución grande. De forma que la conexión, por defecto, en vídeo vivo saldrá esa imagen. Pero tenemos luego también otra opción, y es que independientemente de lo que esté puesto en esa configuración, es el valor por defecto cuando me conecte a verlo. Pero a voluntad del operador, una vez que esté viendo vídeo, siempre puede, con el botón derecho, elegir qué streaming quiero ver ahora en tiempo real. Y le puedo pedir, pues por ejemplo, que me muestre a Full HD 20 imágenes por segundo. Bueno, pues eso es lo que estoy viendo. Y eso lo tengo disponible para cualquier cámara. Me voy también a esta térmica, recordáis, por defecto CIF, botón derecho, alta definición. En este caso, 4 CIF, pero sí que se aprecia sobre todo el aumento de velocidad. Otro parámetro a tener en cuenta, una vez que damos de alta la cámara y ya estamos hablando con ella, son los parámetros de vídeo. Este ajuste de parámetros de vídeo nos va a permitir fijar el brillo, contraste y color de la cámara. Y esto, la recomendación, dado que las cámaras funcionan ya muy bien con sus procesadores internos, esto está enfocado un poco a las cámaras antiguas analógicas, conviene siempre que le deis al botón predeterminado para que nos tome esos valores que tiene la cámara como valores por defecto óptimos. ¿De acuerdo? Le damos guardar siempre que cambiemos un parámetro. Y debajo tenemos la opción de calibración de la cámara. Esta calibración de la cámara es lo que hemos visto antes en la presentación y a lo que nos referimos con calibración determinista 3D de la cámara. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es entrar en esta opción, darle al botón de vídeo vivo y calibrar la imagen. Vamos a tener que tomar dos fotos. Una foto
con un objeto lo más cerca posible de la imagen, pero que se le vea de cuerpo entero, la foto A, y luego una foto con ese mismo objeto en la posición más lejana donde queremos hacer la calibración, también que se le vea de cuerpo entero. Típicamente es un compañero que se va a acercar a la cámara, se va a quedar quieto, le vamos a tomar una foto en la posición de A y le vamos a tomar luego una foto en la posición de B. Una vez que hayamos hecho estas dos cosas, le damos aquí, por ejemplo, a la foto de A, veis que aquí se ha actualizado, le voy a tomar ahora la foto de B, veis que se ha actualizado, y ahora lo que hago es medir. Le activo la regla de A y si veis lo que me sale es esto. Esta sería la regla de tamaño que le tengo que poner en la imagen de mi compañero desde los pies hasta la cabeza. Es muy sencillo ponérselo tanto en A como en B. ¿De acuerdo? Cuanto mejor lo ajustemos a la realidad, mejor será el cálculo de distancias. Cuanto más separados estén los puntos, mejor será el cálculo de los tamaños en los puntos intermedios. Esta es la parte más crítica del sistema. Si la hacemos bien, el sistema calcula bien. Si la hacemos mal, el sistema va a funcionar, pero los cálculos no van a ser tan exactos. Pero es que, como veis, es muy sencillo. Simplemente tomo foto, tomo medida y a continuación le digo el tamaño de la medida. Pues ¿qué mide? ¿1,80? Pues 1,80 y ya está. El sistema sabe que esto es 1,80 y que esto es 1,80 y cualquier tamaño, cualquier objeto en cualquier punto se hace una regla de 3 y se calcula. Listo. No hay que hacer ninguna otra cosa. Ya está calibrada la cámara y ya es capaz de calcular el tamaño de cualquier objeto en cualquier sitio. Esto no quiere decir que solo vaya a dar alarmas de los objetos que midan 1,80. Esto lo único que hace es calibrar la cámara. La hemos enseñado a medir. Punto. A partir de ahora la cámara sabe medir el objeto, sabe calcular su área y su velocidad en metros por segundo. ¿De acuerdo? Como tema adicional, si esta cámara fuera una PTZ y no vamos a hacer análisis de vídeo con ella, pues siempre lo podemos marcar. Le decimos aquí que esto es PTZ y le aplicamos algunos controles que nos pueden ayudar en el PTZ, como para volver a su posición origen si nadie la está tocando, el tiempo que me espero antes de moverme de una posición a otra, y aquí abajo cuál es el preset de la posición home. Hay domos que no tienen posición home, pero siempre le podemos decir que la posición home de este domo es el preset 3. Se lo indicamos aquí y listo. Cuando estamos sin tocar este domo más de X segundos, se vuelve automáticamente a la posición home o al preset que le indiquemos. Con esto ya tendríamos dada de alta la cámara y lista para su uso, tanto si es visible como si es térmica. Esto es dar de alta una cámara. Ya tenemos hecho el 50% de la instalación del sistema. Únicamente tenemos como añadido el caso en que sea un encoder. Por ejemplo, imaginaros que esto sea un encoder, que sea un grabador Saphire, en el que vamos a ponerle, por ejemplo, un equipo de los pequeños, de los IFT Gateway, que no son grabadores. Entonces, las cámaras se las vamos a conectar a ese grabador externo, las vamos a configurar allí, le vamos a configurar sus streamings para la decodificación dentro de unos parámetros determinados y lo que vamos a hacer es escribir aquí las instrucciones RTSP para acceder a esos streamings. ¿De acuerdo? Nada que no estéis acostumbrados. Le vamos al streaming de baja resolución y aquí tenemos cómo tenemos que ponerlo. Pues lo que hemos comentado. Resolución CIF, 5 imágenes por segundo. Y el streaming de grabación por alarma, el principal, pues en el caso de un IFT Gateway no más de Full HD a 25 imágenes por segundo y en el caso de cualquier otro equipo lo que queramos ponerle. ¿De acuerdo? A continuación lo que haríamos sería decirle la ruta RTSP para acceder al al streaming secundario de la analítica y el streaming RTSP para acceder a la grabación por eventos, es decir, al streaming principal. Si la cámara tuviera un tercer streaming, la podríamos escribir aquí y este último se utilizaría para la grabación en continuo, para la prealarma y la postalarma. Este para los eventos y este para la analítica. Pero si alguno de ellos falta,
se utiliza el anterior. Es decir, si yo no le pongo nada del continuo aquí en el 3, lo que voy a hacer es utilizar el 1. Si no le pongo la grabación por eventos, porque la cámara, por ejemplo, es de un simple streaming, también tiraré de este primero. De forma que simplemente con que le escribamos una ruta RTSP ya nos va a servir para todo lo demás. Es decir, va a utilizar esa configuración del streaming para todo. Pero si queremos que los eventos se graben con mejor calidad, le escribimos el primero y el segundo. Estas cadenas RTSP las tenemos documentadas para los principales fabricantes, para Safire, para Xsecurity, Uniview, Hikvision, Dahua, para todos, las tenemos localizadas. En la documentación en nuestra página web, ahí tenéis toda esta información. Bueno, pues una vez que hemos puesto los streamings, el usuario y la contraseña, que no se nos olvide que si la cámara es térmica, la tenemos que marcar. Y una vez que todos los parámetros están correctos, activamos la cámara. Lo mismo, aquí los ajustes de parámetros de vídeo no van a tener efecto porque ya no estamos manipulando la cámara directamente, sino que simplemente estamos pidiendo el vídeo. Pero sí tenemos que calibrarla y el proceso de calibración es exactamente igual que lo que hemos visto antes. Al sistema le da igual que ahora ya esté conectado al flujo de vídeo con un driver dedicado o con un driver genérico o con lo que sea. El caso es que al final le acaba llegando vídeo en vivo, tomamos la foto de A, tomamos la foto de B, ponemos la medida de A, la medida de B y listo. Siempre las cámaras se calibran de la misma manera. Ahora sí. Ya tenemos dadas de alta las fuentes de vídeo. Como cuestiones básicas, ¿qué más deberíamos de hacer? Pues deberíamos de definir cuándo el equipo va a estar armado y desarmado mediante la definición de un calendario. No es lo más recomendable porque lo recomendable es que haya una señal externa, típicamente la señal de armado y desarmado de una central de intrusión, la cual vamos a conectar a través de las entradas digitales. Esta configuración de las entradas digitales la haríamos aquí, en esta parte de la conducta de entradas y salidas, en donde vamos a tener todas las señales que puede tener el sistema, 5.000 señales. Las que nos interesan es filtrar las entradas que haya, por ejemplo, en la caja. Son las entradas incluidas en el equipo. Y aquí vemos que tenemos pues 4. Por la especificación de este equipo. Nos iríamos a una de ellas, por ejemplo la primera, le pondríamos un nombre, le asignaríamos un perfil de alarma silencioso porque no queremos transmitir estas señales y lo más importante es esta parte de aquí, marcarle que esta señal es la señal de entrada de armado y desarmado, de forma que cuando esta entrada digital se active, el grabador se armará y cuando se desactive, se desarmará. Esto lo sabremos porque aquí arriba en la pantalla de estado, en este indicador verde, hay un candado que ahora está en verde abierto y pasará a un color rojo y cerrado. Eso nos indicará que el equipo está armado. ¿De acuerdo? Esto es tan sencillo como que vamos a trucarlo. Si nos vamos a la parte de aquí de entradas y salidas, en estas entradas y salidas incluidas, si le damos a configuración y le decimos que la entrada 1, en vez de ser normalmente abierta, es normalmente cerrada, como ahora no tiene nada conectado, le acabamos de cambiar la polaridad. Y cuando le demos guardar y la evalúe, ¿veis? Acaba de cambiar a un candado cerrado. El sistema está ahora armado y si le hemos hecho adecuadamente la configuración, cuando detecte intrusión en la cámara X, él transmitirá las alarmas al centro de control. Con esto ya tendríamos nuestra señal de armado-desarmado lista. En esta misma pantalla de la conducta de las entradas y las salidas, lo que haríamos sería ir a la configuración de las entradas de las cámaras en las que veremos que las señales de fallo de vídeo o de sabotaje ya están asignadas a un perfil normal. Este perfil de evento normal es un perfil 24 horas y esto se va a transmitir a la CRA inmediatamente que ocurre, una vez que estén configuradas. ¿De acuerdo? Así todas las cámaras. Pero la señal que vamos a configurar
va a ser la que se llama Cam1 Perimeter. Esta es la señal de la analítica de vídeo. En concreto, Cam1 Perimeter es analítica de vídeo de la cámara 1, mientras que Cam1 Loiter Event es la señal del Loiter Trace de la cámara 1. Así con todas. En esta parte de aquí lo que tenemos que hacer es configurar la transmisión de las alarmas a la CRA. Para ello lo que tenemos que hacer es revisar los perfiles de alarma. Un perfil de alarma es las operaciones que tiene que realizar el equipo cuando una señal se activa estando asociada a este perfil. Aquí ya hay varios perfiles creados, pero básicamente son todos iguales, que hacen más o menos cosas en cuanto a la transmisión por la vía principal, por la secundaria, con repetición de alarmas, pero todos son 24 horas. Si le damos aquí a editar, pues lo vais a ver. Tengo un nombre y que está asignado a estado de armado y desarmado. Y haré todas estas cosas si se activa la señal estando armado y haré todas estas cosas si se activa la señal estando desarmado. Lo que a nosotros nos interesa es crearnos un perfil específico para la transmisión a la CRA. De forma que le damos a añadir, le ponemos un nombre y le decimos que este perfil solo es para armado. Cuando esté en desarmado no va a hacer nada, que es lo que queremos. Si estamos desarmado, la señal de análisis de vídeo está asignada a este perfil y la propiedad se mueve por dentro de la casa, aquello no va a hacer nada. Pues es lo que queremos, que sea solo armado, con transmisión primaria a la CRA y que nos repita la alarma por si acaso la CRA no nos contestara la primera vez. Simplemente esto. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro perfil preparado específicamente para ser asignado a las señales que queremos transmitir alarmas. Por ejemplo, las Perimeter, Cam1 Perimeter, Cam2 Perimeter, etc. Lo que haremos será, primero, asignarle un perfil, que va a ser el de CRA, y segundo, decirle que la cámara asociada para la transmisión de alarmas de esta señal es la cámara 1. Luego verificamos que la transmisión sea alarma en cuadrantes y ya lo tenemos listo. Le damos guardar y nuestro equipo tendrá todas las señales listas para transmitir a la CRA. Los datos de transmisión de CRA únicamente son ponerle la IP de la CRA, el puerto de la CRA y si es un servicio que nos presta la CRA, le habilitaremos el pulso de estoy vivo para que se envíe cada X minutos, horas o días. Simplemente se coordina con la CRA y listo. Se le pone aquí en la ID de la unidad el abonado que nos ha asignado la CRA y un nombre descriptivo de este grabador. Todo lo demás lo dejamos por defecto, le damos guardar y listo. Ya tenemos configurado también la transmisión a la CRA. Como paso de grabación, tenemos que ir a conducta de grabación y tenemos que definir los perfiles de grabación de las cámaras, puesto que si no, no nos comportaremos como DVR y además cuando tengamos una alarma que mandemos a la CRA no vamos a poder darle el vídeo asociado a esa alarma. Lo que hay que hacer es siempre, por recomendación, crear un perfil para la grabación 24 horas de todas las cámaras. Simplemente le damos a añadir, le ponemos un nombre y le decimos qué cámaras están involucradas en este perfil. Como es una grabación en continuo 24 horas de todas las cámaras, pues les marco a todas. Y el sistema ya aquí me tiene marcado grabación en continuo las 24 horas. Listo. Le damos a aceptar y ya tenemos las cámaras grabando en modo continuo las 24 horas. Después tendremos que crear perfiles de grabación para cada una de las cámaras basadas en los eventos de alarma. Muy sencillo también. Le damos a añadir, escribimos un nombre, pues en este caso le ponemos cámara 1, le asignaríamos la cámara con la que estamos creando el perfil y importante, por defecto esto viene así. Marcado todo en continuo. Lo que tenemos que hacer es quitarle con el botón derecho la grabación en continuo porque ya hemos creado un perfil que está grabando en continuo y le marcamos en evento la ventana de tiempo de las 24 horas porque ya nos gustaría saber cuándo se van a producir los eventos. Como no lo sabemos, le marcamos que puede desatarse en cualquier momento de las 24 horas. A continuación, aquí abajo,
Esto nos aparecería vacío y le asignaríamos el evento que queremos asignar a la grabación de alarmas de la cámara 1. Bueno, pues muy sencillo. Os imaginaréis ya que al darle a añadir nos aparece la lista de todas las señales y únicamente tenemos que ir a las que nos interesan, en este caso las entradas de la cámara y en concreto la de la cámara 1 Perimeter. Le damos a aceptar y aquí la tenemos. De forma que tenemos el perfil cámara 1 que asigna la cámara 1, que puede desatarse en cualquier momento de las 24 horas y que la señal que lo dispara es Cam 1 Perimeter. Perfecto. Solo nos queda decirle cómo queremos que sea ese videoclip. El tiempo previo, el tiempo de duración y el tiempo posterior. Normalmente el tiempo posterior no hace falta, puesto que estamos grabando en continuo 24 horas, tenemos tiempo infinito posterior, y lo mismo con el tiempo previo, aunque a las CRAs les gusta tener siempre unos segundos de tiempo previo. Lo mismo para la duración del evento. A las CRAs les gusta tener también un tiempo un tiempo de duración que no sea muy largo, como para poder hacerse una idea de lo que está pasando, aunque el sistema nos permite incluso decirle que la duración de este vídeo va a ser todo lo largo que sea el evento, que pueden ser 5 segundos, 7, 15 o 2 horas. Le configuramos lo que queramos y le damos a aceptar. Y ya tenemos el sistema grabando en continuo todas las cámaras y luego para cada una de las cámaras por evento en función de las señales que toquen. Hemos visto que en la cámara 1 es Cam 1 Perimeter, en la 2 es Cam 2 Perimeter y así. A continuación le podemos decir el número de días máximos que queremos que mantenga las grabaciones y luego que empiece a borrar estas grabaciones. Bueno, nada nuevo. De forma que, resumiendo, ya hemos creado conexión con grabador, hemos creado el perfil de alarma, hemos dado de alta la cámara de vídeo, le hemos dicho cuándo tiene que transmitir y el vídeo que tiene que transmitir. Como parámetros también un poco generales para que os hagáis una idea, pues la fecha y la hora del equipo, si hay un ajuste de hora por servidor en ETP, usuarios para darlos de alta y asignarles los privilegios, y ya nos quedaría para terminar la parte del análisis de vídeo. Como os decía al principio en la presentación, con los valores por defecto nos va a servir para aproximadamente el 90% de las instalaciones. Y es muy sencillo, porque lo que tenemos que hacer es, primero, elegir una cámara. La elegimos. Empezaríamos a ver vídeo. Después le asignaríamos una de las licencias que estén sin usar en el sistema. Simplemente la elegimos y ya está. Aquí siempre vamos a ver las imágenes de calibración, es decir, si ya lo hemos calibrado en la pestaña de las entradas de vídeo, nos aparece. Si esto nos aparece vacío, o nos vamos a la pestaña de vídeo o simplemente aquí le damos doble clic y nos vuelve a aparecer este menú para que lo hagamos. La tercera parte es cuando estamos en el modo simple, nos aparecen dos botones. De nuevo el de calibración para hacerlo, es equivalente a dar a clic, clic, y la herramienta para pintar las zonas de las alarmas. Vamos a eliminar esta. Perdonadme. Empezaríamos así, con esto vacía, le daríamos a la herramienta de dibujar y lo que haríamos sería ir haciendo clic para ir pintando el área de detección y con el ratón, con el botón del ratón derecho, cerramos el área. Este área tiene que ser una alfombra de detección. No tenemos que marcar ni el suelo, ni las paredes, ni el fondo, solamente las zonas donde queremos hacer detección, nuestro perímetro de protección. Si hacemos clic en un cuadrado lleno, lo podemos mover. Si hacemos clic en uno que está hueco, lo que hacemos es añadir nuevos cuadrados y lo que hacemos es ir poniéndolo por toda la zona donde nos interesa hacer la detección y lo vamos adecuando a la zona de vigilancia. Así de sencillo. Este sería nuestra zona de vigilancia. Si os dais cuenta, como solo marco el suelo, cualquier objeto que pase por la carretera, le voy a poner un cuadrado verde alrededor, pero ese cuadrado verde, la parte de abajo del cuadrado verde, los pies del cuadrado verde, no van a estar dentro de la zona, por lo que no va a ser un objeto a tener en cuenta y no generará alarmas.
Le damos guardar y listo. Ya tenemos el análisis de vídeo configurado. Esto quiere decir que la señal CAM1 Perimeter ya está operativa y ya es capaz de activarse. Y cuando se active, haremos grabaciones y si el equipo está armado, haremos transmisiones al centro de control. Para el tema del loiter trace es igual, pero los parámetros que tenemos disponibles son los de tiempo, que tiene que permanecer el objeto en la zona antes de dar alarma. Os lo enseño con otro equipo. Este equipo es un equipo AdPro y FT Gateway, donde veis que aparentemente es todo igual, incluso la configuración, nada más que aquí nos aparece ahora loiter trace. Y en la parte de loiter trace, lo mismo, elegiríamos la cámara, elegiríamos una licencia, le diríamos que hemos calibrado la cámara, como podéis ver, y ya tenemos listo para pintar la zona de detección y los segundos a permanecer antes de dar alarma. Ya está. Con este movimiento es suficiente. Aquí veis que cuando algún objeto entra en la zona, pues se le pone un cuadrado, el cuadrado este verde que veíais, y el tiempo que permanecen los objetos, ¿vale? Como le hemos dado aquí salvar, los está teniendo en cuenta. Si nos vamos a vídeo grabado y buscamos aquí algunos ejemplos, a ver si tenemos algún ejemplo de grabación. Aquí veis, este vehículo pues lleva más de 20 segundos porque está haciendo maniobras para aparcar. El cuadrado se puso verde, contó, y cuando llegó a 20 le puso recuadro rojo y transmisión a la CRA. Vale para cualquier tipo de objeto, tanto si son objetos grandes o pequeños, tal cual lo hayamos calibrado. ¿De acuerdo? Y el sistema automáticamente se iría moviendo entre todas las alarmas y nos las iría mostrando. Como veis, loiter y intrusión, excepto por la configuración, son iguales. El comportamiento, independientemente de que sea visible y térmica, es también igual. Si nos vamos aquí a vídeo grabado y nos ponemos a ver cómo ha quedado esto, pues podéis ver en naranja cómo están las imágenes de las grabaciones en continuo y en rojo están las marcas de las alarmas. Aquí a la derecha, si le decimos ahora no quiero que me muestres el continuo, solo quiero ver las alarmas, solo me mostraría las alarmas. Y si aquí cogemos y le hacemos clic en cualquier punto de cualquier cámara, el sistema va a empezar a reproducir las alarmas automáticamente a partir de ese momento. Tenemos aquí los controles de play, pausa, reproducción hacia adelante, reproducción hacia atrás. Vamos a tener la información de la resolución a la que se ha grabado, la fecha y la hora, en fin, igual que cualquier otro grabador. Si le dais doble clic, lo veremos en grande. Ahora vais a poder ver que este, por ejemplo, como lo que os decía, su cuadro verde no entra dentro de la zona, esos objetos nunca darán alarma. Cuando el objeto entra dentro de mi zona y cumple los parámetros de grabación, entonces es cuando se genera la grabación. Podéis ver la diferencia entre el tiempo previo, que va a una cierta resolución, y el tiempo de alarma, que ya va a la resolución que le configuramos en evento, a Full HD. ¿Vale? Habéis visto que esta fuera no daba alarma y cuando entra ya sí que la da. Desde aquí, desde esta interfaz, también podemos hacer reproducciones rápidas, reproducciones lentas. Podemos exportar y descargarnos todos estos eventos a nuestro disco duro. Los podemos exportar a USB e incluso cuando hemos visto antes los productos, habéis visto que todos tienen unos USBs y también podemos pinchar de forma remota. Alguien pincharía un USB en el equipo y nosotros a distancia podríamos decirle qué secuencias queremos que se copien en ese dispositivo. Pues imaginaros, por si cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están en un sitio remoto donde ha habido un incidente y queremos que se lleven el vídeo, pues únicamente hay que pincharle el USB y desde aquí a distancia se lo copiamos nosotros el vídeo. Retiran el USB y se lo pueden llevar, porque dentro llevarán el vídeo exportado más el reproductor necesario para verlo. ¿De acuerdo? El resto de las partes de configuración de los equipos, bueno, pues son ya partes de configuración un poco más avanzadas que se pueden ver en cursos que organizaremos a posteriori. La gestión del vídeo vivo también es muy sencilla, únicamente haciendo clics para ir añadiendo las cámaras que queremos ver. El sistema automáticamente las va ordenando.
y en caso de que queramos verlas con el streaming de más calidad, simplemente botón derecho y así las veremos. Bueno, pues hasta aquí el curso básico de configuración y programación y puesta en marcha de los equipos AdPro. Tenéis nuestro servicio de soporte técnico, tenéis nuestro SAT disponible para cualquier duda o consulta que tengáis en el momento de la puesta en marcha, y cualquier información que necesitéis la podéis encontrar en nuestra página web, y en las cuentas de correo electrónico o en los tickets de soporte técnico también podremos ayudaros con el tema de proyectos o instalaciones que sean un poco más complejas y que os planteen cualquier tipo de duda. De nuevo, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que asistáis a los próximos cursos que daremos. Gracias a todos. Un saludo. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de Visiotech y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos.